En la medicina existen historias que se cuentan en los libros y otras que se susurran en los pasillos. Hoy vamos a hablar de una práctica incómoda, silenciosa, pero más común de lo que muchos pacientes imaginan. El llamado diezmo de la medicina. Esa cuota, comisión o moche que a veces se exige, no por operar, no por tratar, sino simplemente por enviar a un paciente. Entonces, ¿quién decide realmente con quién te vas a atender? ¿Quién gana cuando la salud se convierte en negocio? ¿Y por qué muchas veces el paciente ni siquiera sabe quién lo operó? Esto no es una denuncia, es una conversación necesaria, con humor, con evidencia, con ética, porque la medicina debería de ser confianza y no comisión. Ay. Esto es Receta sin receta, lo que no te explicaron en el consultorio. Un podcast donde 3 médicos que somos cirujanos hablamos de los mitos más comunes de la medicina. Y además, vamos a echar cotorreo. Bienvenidos. Andas de piratón, ¿eh? No, fue algo como Medio pirata. Medio. Michas. Michas. Muy bien. El doctor Cristian Cepeda. Muchas gracias. Ay, güey, es que, güey, ya son muchas cosas. Otra vez. El doctor Cristian Cepeda. Muchas gracias. La doctora Julia Monroy. hola. El doctor Juan Carlos Sainz. Otra vez. Eso. Güey, ya estamos bien pinches profesionales. No, güey. ya, ahora sí tenemos. No, ya. Público. Aparatos aquí, aparatos allá, güey. Efectos especiales, sonido, No, ya. video. Estamos insoportables. Sí, ya sé, ya que no Sí, nos ya desde hablen. antes. Unos. Ajá. Híjole, pisando callos la doctora Monroy. Me refería a mí misma. Ok, Bueno. ok. Perfecto. Mi querido Cristiano, ¿de qué vamos a hablar hoy? Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy incómodo para algunos de los médicos, de esos que nadie te explica en la carrera, pero que mágicamente aprendes cuando empiezas a ejercer. No en el sector público, sino en el sector privado. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, Un tema que no viene en los libros, pero si aprendes de pasillo. y algo muy, muy importante es que no vamos a señalar a nadie. ¿No? O ¿Oh, vamos sí? a tratar de no señalar a nadie. Ok. Pero sí hay que explicar algo que los pacientes, pues yo creo que nadie sabe que existe. Qué bueno que lo aclaraste, que vamos a tratar, porque vamos a hablar de un tema que es el famoso diezmo en la medicina. Y a lo mejor toda la gente tiene como el antecedente de diezmo y se escucha, se acuerda como de ir a dar la limosna a la iglesia, ¿no? Pero Sí. acá no es nada bíblico, no salva almas, pero sí engorda puerquitos. Sí, sí paga facturas de coches, casas, terrenos y demás, ¿no? Y engorda puerquitos, Sí, porque esos son. Puerquitos. eso sí, todos, exactamente. Julia, pues platícanos para empezar a hablar de esto. ¿Qué es eso del diezmo médico? Una explicación sencilla es toda cuota, comisión o moche que muchos médicos solicitan cuando te envían un paciente. Por lo general, bueno, y porque es el medio en el que nos desenvolvemos, son pacientes enviados a un cirujano donde el médico que lo envía pide cierta comisión por ese envío. O sea, vamos a intentar explicarlo un poco. Yo no soy cirujano. ¿Mm? Ajá. A mí me llega un paciente que tiene, una hernia. Ujú. Entonces, yo te lo mando a ti, Julia cirujana, para que tú lo operes, ¿cierto? Sí. Pero va implícito, bueno, no sé cómo les haya pasado a ustedes, pero el médico que lo manda tiene que tener una participación en las ganancias que tengas tú. O sea, no vamos a hablar de honorarios compartidos por hacer un trabajo real, sino que simplemente
yo te voy a pagar o tú me vas a pagar porque yo te refiero a un paciente sin yo realmente formar parte de ese tratamiento que tú le vas a ofrecer al paciente, ¿correcto? Correcto, así es. Y es que lo que dice mucha gente es que es como, yo soy el dueño del paciente. Sí, es mi paciente. Es mi paciente. Es como yo conseguí que ese paciente se operara de una hernia. Entonces, ¿tú qué me vas a dar a cambio? Porque tú no... ¿Cómo decirlo, güey? O sea, no es como que Aquí no peleaste. te llegó ese paciente. Tú no hiciste tú nada. no lo buscaste. Tú no hiciste nada por ese paciente. Sí le vas a resolver el problema, pero porque yo te lo estoy mandando. Sí. Pero ¿no? es mío. Pero es mío. Entonces, ¿tú cuánto me vas a dar a mí por yo haberte mandado un paciente que se va a operar? Y yo creo que ahí entra el problema, ¿no? El que un médico piense que el paciente es suyo. Porque, o sea, es un paciente, no es un objeto, no es una cosa. Creo que ningún médico es dueño de ningún paciente. Y cada paciente es libre de elegir el médico con el que quiera tratarse, ¿no? Y el hecho de que digas que te piden como una comisión es algo, pues es algo, entre comillas, muy leve, porque ahí he escuchado, no me ha pasado, pero sí médicos que solicitan la mitad de lo que tú cobres como para, pues como pago por haberte dado trabajo. Sí, lo cual a mí me parece una estupidez enorme, güey, ¿no? Está peor, o sea, nos estamos quejando de la corrupción en México. Güey, es como ir a cobrar piso. Exacto. O sea, Es lo está peor que cobrar piso. Porque la gente que cobra piso, no, o a la que le cobran piso, no le cobran la mitad de sus ganancias. Y aquí es algo muy similar, pero de una manera brutal. El hecho de que alguien llegue y te diga, sí, pero te lo voy a mandar para que tú lo operes, pero me vas a dar la mitad. Y si bien te va, porque ahorita vamos a platicar que no solamente funciona de esa manera y existen muchas otras formas como funciona esto del diezmo médico. Sí, y ahorita me hiciste acordarme de eso de la mitad. Acabo de escuchar una historia ayer o antier. Justo me platicó un cirujano que aquí cerca de León, en el ombligo del mundo. ¿La Ciudad de México? No, en San Pancho. ¿San qué? Bueno, este es el último capítulo del Dr. Cepeda de la segunda temporada. Voy a ser el floor manager. Que, total, a un paciente le tenían que hacer una CEPRE. Una CEPRE, digo, para quien no tenga nada que ver con medicina, una CEPRE es un estudio de endoscopía en el que, digamos, desatoran las piedras del conducto biliar, ¿no? Que es el que viene del hígado. Que es el que viene del hígado. Y en esos conductos, pues va la bilis desde el hígado hacia el intestino, ¿no? Entonces, pues es un procedimiento, digamos, complejo, que tiene sus riesgos y que necesitas como cierto grado de expertise para poder hacerlo. Total, yo soy, pues no sé, el dueño del paciente, como acabamos de platicar ahorita, ¿no? Y yo te hablo a ti, Cris, para que hagas la CEPRE. Y te pregunto, oye, Cris, ¿cuánto me cobras por la CEPRE? No, pues 10 pesos. Ah, ok. Entonces le voy a decir al paciente, así, güey, y enfrente del endoscopista le dice, pues le voy a decir al paciente que le cuesta 20. Y le dice el endoscopista, ¿cómo, güey? No, o sea, te estoy diciendo que 10 ya son considerando 10. Honorarios, el equipo, el anestesiólogo, el hospital, todo. No, sí, o sea, esos 10 pesos es para todo eso. Los otros 10 son para mí. No manches. Que dijo, no, güey, ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer el estudio. Sí, búscate a alguien que esté dispuesto a robarle de esa forma a los pacientes, ¿no? Sí, claro. Porque no tiene ningún sentido. O sea, esos 10 pesos, en sentido figurado, que va a gastar extra el paciente, pues no, o sea, no tiene ningún sentido. Porque el paciente llegó contigo porque eres el médico de primera atención, primer contacto, exacto. De primer contacto, no es como porque tú le vayas a solucionar el problema. Quizá tú conoces quién se lo pueda solucionar, pero no puedes estar cobrando por eso, güey. Sí, no puedes cobrar por algo que tú no vas a hacer debería. Y algo que tú no eres experto. O sea, al final de cuentas,
todavía dijeras, ok, yo soy experto, pero te voy a pedir ayuda y lo operamos entre los dos, entonces a lo mejor sí podamos llegar a un acuerdo en común. Pero, o sea, yo no soy cirujano. Bueno, esos médicos no son cirujanos. Entonces no puedes cobrar o no deberías de cobrar por algo que tú no sabes hacer. Exacto. Y aquí viene algo bien importante, que o sea, ese costo extra o ese moche o ese diezmo, como le quieran decir, pues muchas veces no lo paga el médico. O sea, no es como que tú como cirujano le vayas a, pues no sé si se esté bien decir así, pero tú no le vas a compartir de los honorarios a esa persona que te mandó al paciente, que no tiene ningún sentido otra vez, Sí. sino que, a ver, ese costo lo va a absorber el paciente. Porque Sí. la mayoría de las veces no, la persona que está, digamos que trabajando para el otro médico, no se mete con los honorarios. Quien está cobrando es el médico que está pidiendo el diezmo. Sí. Ajá. Sí. O sea, Sí, no, sí, sí, no hay sí. que, no hay Se que arregla va a con el operar. paciente. No hay Sí. que va a operar. Sí. Es quien se arregla con el paciente. Sí, y sí, la sí. mayoría de las veces, digo aquí porque en la historia que contaste, porque supo, pero la mayoría de las veces uno no sabe cuánto le piden. Exacto. Sí. Y si hay un médico que está ganando dinero por referir a un paciente, eso es un conflicto de intereses. Porque no se lo estás mandando al mejor o al experto, sino que se lo estás mandando al que sí te va a dar una ganancia por referir a ese paciente. Eso es algo que también va implícito aquí, ¿no? O sea, no se lo vas a mandar a quien tú creas que es más capaz. O sea, se lo vas a mandar a quien te va a dar A quien mochada. permite hacer Sí. eso. Porque no todos nos prestamos a eso. No, eso es lo bueno, que no todos nos prestamos a ese tipo de prácticas. Entonces, ahora sí que ya depende de cada paciente, pues investigar un poquito más a fondo de si tu médico que te está ofreciendo un tratamiento realmente es un cirujano o es un médico general que va a cobrar un moche por la atención que te van a brindar. Y si ese médico va a cobrar un moche, seguramente no te está refiriendo con el mejor o con el de más confianza o con el experto. A lo mejor no con el mejor, pero sí con el que sepa hacer las cosas, sino con alguien con el que él va a sacar un provecho de esa situación. Sí, yo creo que, bueno, como un consejo rápido, una forma de evitar, porque a final de cuentas es como oferta y demanda, ¿no? Sí. Es difícil decir qué fue primero, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahora con algo que hemos platicado muchas veces es que el acceso a la información que tenemos ahora, eso nos permite que el paciente pueda ir directo quizá con el especialista o con el subespecialista que puede tratar esa enfermedad o ese problema que tiene. Ujú. Güey, tan fácil como preguntar en Google o en ChatGPT, güey, ¿no? Ahora, oye, Claro. tengo estos síntomas, ¿quién es el médico más adecuado para tratar esto? Sí. Tan fácil, güey. Y ahora en internet encuentras a todo mundo, ¿no? Sí. O ya tengo este diagnóstico y no sé, un hematólogo me va a operar. ¿Él me puede operar? O sea, Ándale, preguntar algo así tan fácil ándale, güey, sí. para saber si realmente estás acudiendo con el médico que deberías de acudir realmente. Esto se presta mucho, pues, con nosotros. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hay médicos que no son cirujanos y que diagnostican una hernia. ¿Sí? Y ellos dicen al paciente, yo te voy a operar. Yo te opero, no te preocupes. Y ese yo te opero te va a operar un cirujano, pero yo voy a cobrar, yo le voy a pagar al cirujano de lo que tú me pagues a mí. Eso es el mejor de los casos, porque a veces ellos dicen que hacen la cirugía. También. Sí. Y ese también es otro mejor de los casos, pero hay otras ocasiones que sí realizan esa cirugía. Y yo creo que eso es lo peor, ¿no? Que a lo mejor alguien que no sea el experto te diga y te cobre y a lo mejor te va a cobrar más barato que un cirujano, pero él no es el experto. Y a lo mejor él sí va a terminar haciendo la cirugía, pero no es experto en esa área. Sí, definitivamente. Creo que, o sea, como que hay muchas vertientes. O sea, como que a este tema le jalamos un poquito el hilo y te puedes soltar para muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, hay muchas cosas involucradas. ¿Cómo Bueno. funciona en la vida real, Cristiano? Bueno, existen Danos unos ejemplos de cómo has escuchado que pasa esto. la típica, güey. Oye, te voy a mandar un paciente, pero
tú velo, tú atiéndelo y no te preocupes. Luego nos arreglamos. ¿No? ¿No les ha pasado? Sí, Con claro. ese luego nos arreglamos, ya sabes que... No, no me ha pasado. ¿No? A mí no así de descarado, Sí, ajá, no. pero sí es como de... Sí me han dicho como, oye, como esta bronca de los honorarios, ¿no? Sí. Oye, ¿cuánto es de cobras? honorarios? Y entonces cuando ya sé que es alguien que no opera y que lleva por ahí la conversación, ya sé a qué se refiere, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho, porque sí lo he hecho, es, a ver, yo no te voy a dar dinero. Si quieres ir a la cirugía, ok, te considero como un ayudante y entonces de esa forma puedes participar en los honorarios. Ujú. Si no, no. Sí. O sea, no es, y no es algo como egoísta, ¿no? O sea, no es como que yo no te voy a compartir de mis honorarios. No, güey, pero se me hace deshonesto que tú me estás mandando, o sea, yo no voy a caer en eso de que me manden más pacientes para operar Ujú. porque yo le estoy dando la mitad de mis honorarios a alguien. No, definitivamente no. Si me lo van a mandar a mí es porque creen que yo puedo ayudarle a ese paciente, Sí. pero no porque les voy a dar dinero. Sí, definitivamente. ¿Y a poco no te das cuenta que se presta y luego los médicos ya no te quieren mandar pacientes? Ah, claro, güey. No me importa. Exactamente. Sí, no, güey. O sea, yo también, yo sí le digo a los médicos, no te preocupes, yo lo voy a pagar. Perdón, yo lo voy a operar. Toma tu diezmo. Toma tu diezmo. Cris, No de te eso preocupes, estamos hablando. Yo lo voy a operar, No te preocupes, yo lo voy a pagar, tú lo operas. pero lo voy a operar con mi equipo. Sí, totalmente. Te voy a contar una vez algo que me pasó. Yo estaba en Morelia y me mandaron un paciente para operarlo de una vesícula. Entonces, el médico que me lo mandó era un médico general de un rancho. Total, que llega conmigo el paciente, lo vemos, lo operamos y todo bien. Antes de que entráramos a quirófano, el médico general me habló y me dijo, oye, mi hijo está estudiando medicina. Entonces, vamos a operar al paciente. O sea, sí, vamos a operar al paciente y mi hijo te va a ayudar. Yo le dije, bueno, yo no trabajo así. Yo trabajo con mi equipo. Sí vamos a operar al paciente, pero si quieres que tu hijo entre con nosotros, entra. Qué inclusivo anda. Sí. Tu hija. Tu hija entra con nosotros, pero él va a ser el segundo ayudante. Porque, o sea, yo lo que le digo a mis pacientes es, lo único que no cambia es mi equipo quirúrgico. Entonces, si le dije yo, sí, doctor, sí, sin problema, viene mi hijo, te ayuda, segundo ayudante, bla, bla, bla. Entonces ya operamos a la paciente, todo sale bien y después me habla y me dice, oye, nada más para ponernos de acuerdo cuánto me vas a pagar. ¿Quién te dijo? El médico general. El papá. El papá. Le dije, perdón, doc, pero yo no te voy a pagar nada. O sea, el presupuesto que yo te di es para mi equipo. Tú me mandaste el paciente, te lo agradezco. Yo le voy a pagar solamente a tu hijo lo correspondiente A la a la ayudantía. ayudantía. No, pero es que tienes que pagarle a mi hijo. Le digo, sí. O sea, lo que él hizo, yo le voy a pagar lo que yo le pago a alguien que hace lo que hace tu hijo, lo que hizo tu hijo en esa cirugía. No, doctor, pero es que yo te mandé al paciente. Y si no, ya no te voy a volver a mandar un paciente. No te preocupes. Le dije, si no me quieres mandar un paciente nuevamente, no pasa nada. Le dije, mira, tú ya cobraste tanto al paciente de tus honorarios. Sí, pero eso es aparte. Le dije, ok, si yo te pago más, tú vas a ganar más de lo que yo gano por esta cirugía. Y yo soy el experto. Tú no eres el experto. No, pues total que se enojó. Un mes después me volvió a marcar. Oye, entonces, ¿sí me vas a pagar más o no me vas a pagar más? No mames. Te lo ¿Por qué juro. no? Le dije, doctor, discúlpeme, creo que es un tema que no voy a discutir, no te voy a pagar más. Tú ganaste lo correspondiente a lo que tú hiciste, si tú pasaste a ver al paciente, pero yo no te puedo ofrecer más. Eso no es la forma en la que yo trabajo. Si quieres dejar de mandarme pacientes, es tu problema, no el mío. Güey, o sea, está muy cañón cómo
o sea, esta corrupción no se ve, pero no deja de ser corrupción. Claro. O sea, no deja de ser Claro. es pagar suelo, güey. Sí, te digo por que es entrar lo al mismo quirófano. sí, claro, es lo mismo que pagar, o sea, que los que cobran piso, güey. Sí. Es lo mismo. Bueno, ¿qué otras modalidades pudieran existir? Pues hay médicos generales que se presentan como cirujanos, pero pues en realidad quien entra al quirófano pues es otro, ¿no? Y eso pasa mucho, digo, platicamos mucho y sabemos, o sea, de aquí de la vecina república, pues porque estamos familiarizados, ¿no? Y Sí. conocemos gente que trabaja allá. Y pasa mucho, ¿no? Sí. Que justo hasta es como algo conocido de, es que el médico fulano es muy taquillero y decir taquillero es que tiene mucha consulta, porque la gente Confía. pues confía en él. Pero justamente tienen este tipo de prácticas de, a ver, le mando a Julia porque ella sí me da buen moche y a Cris no le mando porque ya le marqué 2 veces y se hizo güey y ya no me quiso dar más dinero. Correcto. Como Julia no me va a decir que no, entonces mejor se los mando a Julia. A los pacientes les va igual de bien. O probablemente no, que es lo que decías, que muchas veces no es que le manden el paciente al cirujano más capacitado, sino se lo van a mandar al cirujano que sí se preste a ese tipo de prácticas. Y que dé más moche. Y que dé más moche, sí, claro. Porque a final de cuentas, si tú, Julia, me das 2,000 pesos más y al paciente le va igual de bien que con Cris, pues mejor se los mando a Julia. Sí. Son 2,000 pesitos más, Claro. ¿no? Y muchas veces al final el paciente ni siquiera sabe quién lo operó. Exactamente. Claro. O sea, porque eso incluso es peligroso. Sí he sabido de casos que llegan, operan, y el cirujano, ¿quién es el que debe de llevar el seguimiento del paciente, ya sea en el hospital o por fuera, no lo vuelve a ver jamás? Ujú. Y eso decir que no lo vuelve a ver es el cirujano al paciente. Sí. Porque el paciente al cirujano muchas veces nunca lo vio. Sí. Sí, sí. Sí, seguramente eso O sea, pasa. quien le da el seguimiento es que, digo, por lo general son médicos generales Ujú. los que hacen este tipo de... La mayoría de las veces. la Sí, mayoría. pero digo, o sea, hay mucha gente, ¿no? O sea, sobre Sí. todo los que no operan, ¿no? O digo, conocemos cirujanos que andan haciendo lo mismo. Por ejemplo, si yo soy coloprocto y yo no hago cirugías para el reflujo, Ujú. pero Julia sí lo hace. Entonces, yo le digo al paciente que yo lo voy a operar, pero en realidad le digo a Julia que me lo opere y entonces yo cobro de cirujano y le paso su moche a Julia, ¿no? Sí. Y eso es a lo que le llamamos la maquila. Eso es maquila, pero digo que a lo mejor entre cirujanos, pues no sé si esté bien, esté mal, no voy a juzgar nada, pero lo que sí está muy mal es que, como dice Julia, quien debe llevar el seguimiento es quien lo operó, Claro. ¿no? Sí, sí, al final de cuentas es el responsable Y o es el que tendrá y que el ser el experto. responsable y el experto. y de es lo el que está tiene haciendo. las capacidades de resolver alguna complicación o es el Claro. que mejor sabe Detectarlas desde ahí. detectar exactamente que algo no va bien Ujú, y ahí podrías ayudar al paciente, claro. ¿no? Si yo soy proctólogo y me puse a decirle al paciente con reflujo que yo lo podía operar, pues güey, yo ni siquiera voy a saber si la cirugía va bien o va mal o si ya recurrió o no, voy a tener que estar molestando a Julia. Claro. ¿no? Y Oye, luego, ¿cómo Julia. le dices al paciente? Vaya con Bueno, alguien y a lo más, porque mejor yo no sé qué está tú pasando. tienes la decencia de preguntarle a Julia. Pero hay médicos que, o sea, ni siquiera tienen la decencia. Ellos creen que son los expertos. Entonces ellos atienden esa complicación de tal manera como ellos piensan que se debe de atender esa complicación. Aquí, un cirujano o un muy buen cirujano no es tanto el que sabe operar, sino el que sabe cómo atender una complicación. Y esa es la diferencia entre que te opere un buen cirujano a que te opere un cirujano que no es experto o un médico que ni siquiera es cirujano. Que O- cuando vengan los problemas no vas a saber cómo responder. Y algo que también hay que tocar aquí, que es importante, es que muchas veces esos pacientes, el cirujano que hace la maquila, conoce al paciente en la sala de quirófano. Sí, Y eso muchas también te iba a veces decir. los pacientes a lo mejor ni siquiera tienen una indicación quirúrgica. Sí, sí, totalmente. Que creo que escuchamos por ahí una historia en el quirófano justo de la vecina república,
donde un paciente que no me acuerdo, no me voy a acordar bien de la historia, que creo que tenía una hernia y le hablaron a una doctora y la doctora llegó y a la mera hora, pues creo que, no sé, ni me voy a acordar, mejor pongo otro ejemplo, porque en esa historia no me acuerdo exactamente qué pasó, no me acuerdo si era una hernia o algo, pero llega, opera, se va, el paciente se complica, termina en terapia intensiva y la cirujana pues nunca se dio cuenta. Porque ella llegó cuando el paciente ya estaba en sala, ya estaba en quirófano y como tú dices, te enteras cuando el paciente ya está ahí. Sí. Y te dicen que es eso, a lo mejor el paciente tenía algo más Sí. Sí. que no se resolvió. Sí. Justo era algo así. No me acuerdo si era una hernia así como epigástrica. No me acuerdo, te mentiría. Creo que sí escuché. Y creo que el paciente en realidad estaba infartado. Entonces lo meten a quirófano. Ya me acordé. Era algo así, según yo. Sí. Y pues, güey, o sea, el cirujano, pues, digo, la única culpa que tienes es prestarte ese tipo de prácticas. Claro. Pero, pues, güey, al cirujano llega y le dicen, oye, es una hernia. Pues llegas y le operas la hernia. Claro. Tú no sabías que el paciente... Todo el contexto del paciente. Claro, pues tú en el mejor de casos que sí tuviera la hernia. En el mejor de los casos. Pero, por ejemplo, ese paciente que estaba infartado, pues imagínate, llegas, le operas una hernia, lo sometes al trauma de una cirugía, va a terapia y se fue a Morelia, ¿no? más trabajo al corazón que claro, no está funcionando. Pues seguramente se fue a Morelia. Sí, ¿no? claro. Sí. Entonces, o por ejemplo, no sé, ustedes que hacen hernias, te habla alguien y te dice, oye, ¿vienes y me ayudas en una hernia? Sí. Y llegas al quirófano y resulta que es una hernia de estas así monstruosas con pérdida de dominio y que tuviste que haber preparado y llegas en ese momento, pues a lo mejor lo que puedes hacer, aunque seas técnicamente muy hábil, pues no le vas a poder ofrecer lo mejor al paciente porque no está en condiciones para ese tipo de cirugía. Sí, no está preparado para la cirugía que realmente se le tiene que hacer. Y eso, digo, si justo lo que hemos venido diciendo en otros capítulos de la importancia de que un paciente vaya a consulta para que el médico sepa qué es lo que se le va a hacer, entonces aquí precisamente entra esta premisa, que el médico ni siquiera sabe si el paciente necesita ese tipo de cirugía. Entonces no preparaste a tu paciente, no le pediste los estudios que necesitabas porque no sabes, no conoces a ese paciente. Sí, porque a lo mejor bueno, vamos a hablar por el médico general y no estoy satanizando la medicina general para nada, pero no tiene obligación de saber qué es una hernia con pérdida de dominio. No tiene necesidad de saber el score que luego platican ustedes que le tienes que sacar y no tiene que saber o sea, como todos los detalles finos de las hernias que sí saben la gente que se dedica a eso, ¿no? Pero bueno, es lo que sí aquí te voy a corregir porque si lo está ofreciendo sí debería de tener la necesidad de saberlo, ¿no? No, a lo que voy y justo allá iba antes que ese es el metieras tu cuchara. Ese es el problema, güey. Yo que sí sé, ¿sabes qué? Yo no sé nada de eso y me has escuchado decirlo, güey, aquí en el consultorio. Yo no sé nada de eso, pero ¿sabes qué? Sí sé quién sabe. Vete con esta persona. Eso sería lo más honesto de mi parte. Sí. Justo nos acaba de pasar con una paciente, que operamos un paciente y ese paciente nos mandó a su mamá y resultó que tenía un tumor de ovario. Entonces, el paciente que habíamos operado me decía, no, Cris, pero yo quiero que tú lo operes. Discúlpame, yo no la puedo operar. No, pero es que yo confío en ti. Te agradezco la confianza. Yo no soy el experto. Yo no sé. Yo no sé eso. ¿Y no tienes obligación de saber? No, pero porque tu formación es para otra cosa. Oye, y si lo operan, necesito que tú le ayudes al doctor. Perdóname. Pero no. Yo no le puedo ayudar si el doctor no quiere que yo le ayude. Además, lo mejor es que te opere con su equipo de trabajo. No, Claro. pero es que, híjole, y luego hasta puede parecer que tú no quieres atenderlos, pero, o sea, no, o sea, realmente lo que estás haciendo es que lo opere el médico que es experto en esa área, en el que tú confías y no porque te vaya a dar una mochada, porque si yo le fuera a pedir una mochada, pues yo lo opero y le digo, y no le digo que lo operó el otro doctor, el ginecólogo experto en laparoscopía. Entonces, muchas veces se puede prestar para este tipo de situaciones. Claro. Sí, totalmente, ¿no? Y que hasta el paciente piensa así como, bueno, este güey no me quiere ayudar o no me quiere operar o qué. Sí. Sí, yo creo que de las
alertas éticas, como justo decía ahorita Julia, de que muchas veces no saben ni quién lo operó, pues es que es una falta de transparencia. A mí me parece una falta de honestidad, Sí. conflicto de interés, pero además debe haber aquí un marco legal que nos estamos brincando, ¿no? Sí. Y el riesgo aparte. Sí. O sea, riesgo En para todos el los paciente. sentidos. Sí. Riesgo del paciente, riesgo de complicaciones, que no estamos exentos en ninguna No. cirugía. O sea, el riesgo de que pues también legalmente algo no vaya bien, ¿no? Porque no estás siendo completamente transparente. ¿O cómo le hacen esas personas? ¿Cómo lo ponen en las notas? ¿Quién sabe? Qué buena pregunta. No sé. Justo acabo de escuchar, no sé si ustedes escucharon un problema en un hospital particular en la Ciudad de México, No, que ¿de iban qué? a operar, digo, no recuerdo muy bien, iban a hacerle una valvuloplastía, creo que a un bebito. Y lo estaba viendo, por lo que entiendo, un cardiólogo Pediatra. pediatra. Ujú. Pero, pues evidentemente, pues el cardiólogo pediatra no podía operarlo. Ajá. Pero a final de cuentas, creo que el papá tenía idea de que quien lo iba a operar era el cardiólogo pediatra. Ah, ok. El bebito se complicó, el bebito muere. Pero de repente sale, es que no lo operó él. Vino alguien más a operarlo. Y con él yo nunca supe. Y él nunca me dio la cara y él nunca me dijo nada. Y ese justamente cirujano. es el... Ajá. O sea, el cirujano es el que nunca lo conoció y nunca le dio la ajá. cara. Sí, cabrón. Y ese es el problema, que termina siendo un problema legal. Ujú. Porque ahí legalmente, digo legalmente, porque es quien aparece en la nota. Entonces, si el médico se prestó y hubo una complicación y el médico que lo operó no está en la nota, o sea, el que lleva la responsabilidad es el médico que está en la nota, no el que lo haya operado. Porque legalmente, aunque tú lo hayas operado, pero si tú legalmente no estás en la nota, tú te libraste. Sí. Pero Sí, por lo general siempre seguro te sí. embarran. Pues yo creo que sí, Bueno, ¿no? no sé, Deben no de sé, no aparecer sé. en la nota, ¿no? No sé cómo lo hagan. No, yo no sé. No sé ni quién hace la nota en ese... Digo, para todos los que no saben esto, Ah, sí, ese es buen Después- punto. Ujú. después de un evento quirúrgico, de una cirugía, hay que hacer una Una nota nota con una postquirúrgica. lista de cosas, de qué se hizo, qué diagnóstico, qué se planeaba hacer, qué fue el diagnóstico final, qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se encontró. Y algo muy importante también, quién participó en la cirugía. Sí, Desde el cirujano hasta el hasta el anestesiólogo, instrumentista. hasta los enfermeros que ayudan. Todo eso debe estar asentado en una nota que al final de cuentas es un documento legal. Sí, y toda la técnica quirúrgica. Describes paso a paso todo lo que hiciste en la cirugía, las complicaciones, si hubo algún accidente, algún incidente, el sangrado que hubo en la cirugía. La Y- cuenta de material. Ajá. Sí, hasta la cuenta de gasas, ¿no? Que Sí. hay muchas historias ahí alrededor, pues. Pero, o sea, sí, como tú dices, vuelves a operar el paciente, pero ahora en el papel, En el papel, claro. ¿no? Primero lo operas en la mente antes de la cirugía, después lo operas cuando estás ahí y al final lo vuelves a operar en el documento. Sí. Y ese es como un documento legal, o bueno, médico legal, Ajá, ¿no? sí. De responsabilidad. De responsabilidad. Entonces, ¿quién sabe cómo esté esta cosa ahí? Sí, no sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo se apunten? ¿Quién sabe? Espero nunca saberlo. Sí. ¿Qué impacto real tiene para el paciente esto, Cristiano? Híjole, pues yo creo que el impacto real que tiene, que es cuando hay una comisión de por medio, la pregunta que nos hacemos deja de ser ¿qué es mejor para el paciente? Y se convierte a ¿con quién gano más? Yo creo que esa es la principal, bueno, ese es un impacto muy importante porque tú como paciente no sabes si, volvemos a lo mismo, si el médico te está enviando con el que es experto en ese tipo de cirugías o con el que el doctor está ganando más. Sí, claro. Sí. Y creo que, a ver, vienen, como dices, algunos impactos directos para el paciente, ¿no? Un incremento injustificado en el costo. Viene una elección del cirujano no basada en aptitudes, Ujú. sino Es moche. en moches. Moche, exacto. Seguramente también esto se debe... A ver, si estás
contratando, por decirle de alguna forma, un cirujano que no necesariamente es el más capacitado, sino es el que con el que mejor te va económicamente, pues aquí podemos jalar de que seguramente esa persona, pues lo que en realidad le interesa es la lana. Claro. Y aquí voy de aquí a hilar otra situación. Seguramente pasa que si tu prioridad 1 es el beneficio económico, seguramente estás flexibilizando tus indicaciones quirúrgicas. Exacto. Es decir, seguramente estás operando cosas que no se deberían de operar. Sí. Y esto también, a ver, tiene un impacto económico para el paciente, pero, güey, estás poniendo en riesgo la vida de alguien, güey. Ujú. O sea, meter a alguien a quirófano no es de enchilame otra. Y es algo que no me acuerdo creo que lo platicábamos fuera del podcast. Hace un par de semanas se lo decía yo a un paciente, ¿no? Que decía, oye, es que, ¿por qué es tan caro? Ujú. Y yo le decía, a ver, le dije, y yo no tengo empacho con decirte yo cuánto voy a ganar por operarte. Y le dije, yo por operarte voy a ganar 20 pesos. Y le digo, tú, Cristian, Ujú. tú, Julia, no son médicos. Ujú. Y si yo te digo, por 20 pesos, 10 pesos, lo que sea, ¿tú te harías responsable de la vida de alguien más por ese dinero? ¿Y sabes qué me dijo la paciente? No. Claro que no. Ajá. Me dijo, no. Le dije, ¿vea que es poquito dinero? Sí. Le dije, entonces fíjate lo que yo estoy haciendo, yo me estoy haciendo responsable de todo lo que te pase. Porque a final de cuentas veniste a buscarme a mí. Y no es yo soy así misericordioso y todopoderoso. No. O sea, resultó que tú y yo hicimos clic, quieres que yo te opere, yo me voy a hacer responsable de lo que pase. Yo me hago responsable de lo que haga Cristian, de lo que haga Julia, de lo que haga Lalo, Sí. de lo que haga la circulante. O sea, Sí. lo que hagan las chicas de enfermería o el personal de enfermería que nos está ayudando. Toda la gente del hospital. Yo me estoy haciendo responsable de eso. Por esos 20 pesos, 10 pesos, lo que sea. Y justo dijo, no, sí, no. Entonces, imagínate, güey, Sí. si cuando un paciente tiene indicación quirúrgica, tienes que de todos modos estar sometido a ese estrés de hacerte responsable de todo eso. Ujú. Imagínate que alguien dijo, me voy a ganar 10 pesos. Huevo. Cris, ¿traes una hernia, güey? No, ¿qué crees? ¿Sabes con qué pasa mucho, güey? Con las hemorroides. Te lo firmo, güey. Cualquier sangradito, cualquier molestia, cualquier cosa, la gente dice, ¿y por qué? Porque también es algo de lo que hay poca información, entre comillas, y la gente dice, Sí. es que tengo hemorroides. Y la gente cuando viene a consulta por hemorroides, aquí pasa algo muy chistoso y es una situación muy particular, no sé si les pase con otra cosa, pero cuando la gente viene a consulta por hemorroides, ya se autovendió una cirugía, güey. Sí. Es decir, Él dice, voy a ir a que me operen. ya aceptó, güey, que está enfermo, ya aceptó que lo van a operar. Sí. Fíjate qué cabrón, o sea, la historia Sí. de cómo se arrastra esto. Y yo les digo, güey, yo soy bien... Y no, otra vez, no, yo no soy todopoderoso, ni me creo don chingón, ni nada por el estilo, pero yo creo que no toda la gente se tiene que operar. Sí. Entonces, O sea, perdón. no sé si... Porque muchas veces, o sea, y nos los han dicho miles de veces, el cirujano, en lugar de, o más bien, para un cirujano lo importante no es operar, sino saber cuándo no hacerlo. Sí. Que eso es a lo mejor lo que nos diferencia de estas personas que quieren maquilar. Para ellos todo es quirúrgico. Sí. Y justo lo que mencionas de las hemorroides sí me pasó con un paciente que llegó a la institución, que lo operaron por hemorroides porque estaba sangrando. Le haces un tacto rectal Tenía y un lo que tumor. tiene es un tumor. Sí, claro. No mames. Mames, güey. Porque Eso lo has de ver todos los días. Güey, eso es Porque imperdonable, al final de cuentas, güey. no sé cómo los operan, Eso es que no se dan cuenta que el imperdonable, tumor güey. está al alcance de tu dedo. Y al paciente lo operaron por hemorroides. ¿Sabes? Me acaba de pasar hace 2 semanas. Un paciente con un cáncer de recto, güey. O sea, el tumor está sentado en el canal anal, güey. Por arriba, obviamente, ¿no? Ujú. Pero está ahí. O sea, imagínate, el paciente tiene... Y digo, aquí me tendría que extender mucho para que la gente que no tiene nada que ver con medicina me entendiera esto, Entienda. pero este cuate tenía ganas de hacer popó todo el tiempo. Ok. ¿Por qué? Pues porque el Porque hay tumor... algo que Hay algo está que en el estaba ahí. recto. El tumor estaba ahí
Y Estaba entonces, diciendo que estaba ocupado y que tenía que salir. exactamente. Es Sí. muy, gracias. De nada. Muy buena explicación, muy rápida. A ese paciente, a ver, lo operaron hace creo que 1 año o 2. Ujú. Te mentiría exactamente el tiempo. Vamos a ponerle 1 año de un absceso anal Ujú. y de una fisura, una cosa así. Le hicieron algo del ano. Ok. ¿Tú crees que ese tumor tenía 1 año? Claro que no. Por No. supuesto que no, güey. Ni siquiera le han de haber metido el espejo rectal. Es lo que digo, o sea, ¿cómo los O sea, operan que no te das cuenta si que lo un tumor alcanzas a alcanza el dedo sentir- suficiente? Con el espejo. Cris. Se ve. O sea, el tumor estaba a 3 centímetros, güey. No O sea, es más, le separaba las nalgas y el tumor salía así como Sí, de... hola. ¡Hola! Yo soy. Güey, Ya me encontraste. ¿tú crees que hace 1 año ese tumor no estaba? Claro Sí, que sí. Por Claro. supuesto que sí. Como dice Julia, pues ¿cómo los operan? Sí. Que ni siquiera se metió a revisar esto, ¿no? Claro. Y entonces, justamente, pasa lamentablemente con relativa frecuencia con las hemorroides o con cosas del ano, Sí. que los meten a operar por una cosa. O imagínate, te hablan a ti para maquilar ese paciente. Oye, Julia, ¿vienes a ayudarme en unas hemorroides? Sí. Y tú dices, güey, pues son unas Son hemorroides. hemorroides. O sea, no es como que le tengas que hacer 1000 estudios. De hecho, pues no necesitas hacerle ningún estudio a un paciente para saber que está enfermo de hemorroides. Sí. Lo revisas en el consultorio y con eso sabes si necesita o no una cirugía. Imagínate que llegas al quirófano, güey, te metes y dices, puta, es un tumor, cabrón. ¿Qué, güey? Se te cae la cara, cabrón. Sí. ¿Qué Qué haces? vergüenza. Claro, güey. Imagínate qué le vas a decir al. Vergüenza, a lo mejor sí te da vergüenza a ti, pero vergüenza ha de sentir el que te habló. No, te afirmo que no, Ese no Cris. tiene Les vale vergüenza. madre, güey. Güey, yo me sentiría mal, güey, decir, güey, Sí. ¿por qué acepté a venir, cabrón? Sí. Sí. Sin revisar al paciente. Y no vuelves a ir. No, güey. Obviamente. No. Alguna vez me pasó a mí. Obviamente este tipo de cosas, como hemos platicado muchas veces, son cosas que aprendes a la mala. ¿Y qué te pasa cuando vas saliendo? Porque, Eso iba. porque realmente No aprendes porque necesitas No sabes. aprender esas cosas. Porque eso O sea, no, y a lo no hay una mejor no clase sabes. en la residencia que te digan, hoy vamos a hablar de. de que te ¿Cómo van a no hablar caer? para que maquiles. Ajá. Hoy vamos a No. hablar De de, la las maquilas. maquilas y cómo funciona. Y del ¿no? diezmo y todo esto. No, Sí, pues no no. funciona así. Yo no sabía que existía antes. Y de seguro hay prácticas que nosotros no sabemos y que están siendo. O sea, que suceden día con día. Sí. Sí, justo eso les iba a platicar. O sea, a mí me pasó cuando, no sé, hace 3 años, yo creo, te conté la historia. Ajá. Oye, ¿me ayudas a operar un colon laparoscópico? Ah, sí. Ingenuamente pensé que era una ayuda. Ajá. Fue el que te mandé sin diezmo, ¿verdad? Ajá. Ah. De hecho, sí. Sí, sin diezmo. Ajá. Pero tú fuiste la culpable de que yo haya llegado ahí. Y llego, güey. Para variar, se me hizo tarde. Y llego y ya habían empezado la cirugía. Ok. Y desde que ves cómo ponen los trócares, dices, ay, creo que vamos a sufrir un poco. Ya, ahí está el cirujano, un cirujano. No. No sabe lo que está Y le digo, oye, pues tú te preocupas por el paciente, güey, ¿no? Sí. Otra vez, no es que yo sea don honesto ni nada. No, pero dices, güey, algo va a salir mal y yo voy a estar embarrado aquí, cabrón. Sí. ¿No? Oye, ¿me dejas darle? No, ahorita mejor dime por dónde. haciendo. Segunda vez ya le dije, ¿sabes qué? Déjame le doy. Y otra vez, no es que yo sea un chingón, pero obviamente yo estoy más capacitado que él. Sí. Por eso me había pedido ayuda. Lo hago, el paciente se complica, las cosas no salen bien. Yo dije, ¿sabes cuándo vuelvo a hacer eso? Nunca, güey. Nunca. Y es más, cuando alguien ajeno a ustedes, sí digo, porque a ustedes tengo toda la confianza de decirles, Quítate. quítate a la chingada. Quítate, sí. No, pero dije, cuando de ahí me prometí a mí mismo, güey, si alguien me vuelve a pedir ayuda, lo primero que voy a preguntar es, ok, ¿qué quieres, güey? ¿Operarlo? ¿Que te ayude? Ujú. ¿Que te diga? ¿O que te maquile? Y la verdad es que cuando yo se lo envié, Sí. o sea, yo tenía la información de que era para que lo operara. O sea, para que incluso revisara al paciente y se pusieran de acuerdo. Porque me hablaron a mí, porque yo supuestamente había entrado a cirugías, era un paciente para un colon, cirugías de colon, yo no estaba aquí. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar en esto. O sea, yo no soy la experta, pero sé quién sí.
y se No lo mandé. estaba y luego me habló a mí. Pero Te cayó yo de tenía la rebote. idea de que era Nadie para contestó. que lo valorara y para que lo operara él. No manches. Llegué cuando ya estaba en sala. Por eso es que te lo mandé. A mí me pasó una vez, güey, cuando estaba estaba en el servicio de cirugía, imagínate. Y el director de ahí del hospital era una mafia, güey. Entonces el güey metía a los pacientes, los operaba y les cobraba. Así. O sea, los operaba dentro del Ah, del esa hospital es otra. rural. Esa es otra que, por favor, paréntesis. Si a alguien le están cobrando porque le hagan algo en la institución, denúncienlo. Por favor, Denúncienlo, por favor. por el amor de Dios. Entonces, Eso es un crimen. entonces este güey llegó y dijo, este es pasante, va a operar lo que yo le diga. Entonces llega y me dice, oye, te voy a mandar un paciente que tiene una hernia para que lo operes. Por supuesto, doctor, mándemelo. Ya lo veo, lo reviso, lo exploro. A ver, pújele, a ver. Digo, no tiene hernia. A ver, otra vez. No, güey, no tenía hernia. Y ya le digo al paciente, ¿sabes qué? Vamos a hacerte un ultrasonido y vamos a salir de todas las dudas. Y ya lo mandé a hacer ultrasonido y llega el director conmigo. Oye, ¿qué pasó con el paciente? ¿Ya lo vas a operar? Le dije, no, doc, es que no tiene hernia. Pero no se preocupe. Ya lo mandé a hacer ultrasonido. Si en el ultrasonido nos dice que tiene una hernia, lo operamos. Ah, va, ¿qué va? Ya Llega me el había ultrasonido, cobrado. güey. ¿Qué crees, güey? No tenía hernia. Entonces le dije, no, sabes que al paciente, no te preocupes. Lo que tú tienes no es una hernia, no es algo que necesitemos operar. No te vamos a operar. Y llega el director, oye, ¿cómo que no lo vas a operar? Si ya le dije yo que sí lo teníamos que operar. Tú entra al quirófano, lo abres como que le reparas una hernia y listo. Le dije, uy, doctor, le dije, No mames. ¿sabe Ya le había qué? cobrado. No, seguramente sí. Porque el paciente estaba hospitalizado. No mames. Le dije, mire, doctor, si va a hacer sus cosas, no cuente conmigo. Y cuando me quiera mandar a operar a un paciente, yo lo voy a revisar y yo le voy a decir si se tiene que operar o no. Pero yo no voy a caer en su juego de operar lo que no se tiene que operar. Y güey, al año o 2 años lo terminaron corriendo porque el güey hacía eso. Porque metía pacientes, los operaba y se dieron cuenta que los operaba ahí en el hospital y él sacaba su moche. Claro. Y ahorita me hiciste acordarme de otra forma de delinquir, porque no hay otra forma de decirle a esto. Sí. Y que seguramente la han visto. Que le hablan al radiólogo para que modifique el informe. Güey. Güey, Sí. también es como de, oye, tú ponle que ahí tiene Que sí una tiene. hernia Ajá. y yo te paso una lanita de lo que le cobre. Sí. Sí, lamentablemente la medicina muchas veces se puede tornar en una sarta de bandidos, güey. Sí. Está cañón. Yo creo que si tienes duda de lo que te van a hacer, siempre es bueno pedir una segunda opinión. Sí, sí, totalmente, porque después esto se convierte como si fuera en una venta multinivel, ¿no? Sí. Y la medicina no es una venta multinivel. Eso. Ah. Ay, güey, tan fuertes esas. Cristiano, a ver, Dime. ¿hay algo del marco legal Sí. al respecto aquí en México? Sí, aquí en México, según el código de ética del médico, el médico ¿El debe, el código de ética, Es que ahí es donde ya empezó el problema. güey. ese es el pedo. Sí, güey. Dice que el médico debe de actuar sin conflicto de interés y la referencia debe de ser por beneficio del paciente, más no por un beneficio económico. No, chavo. Ya aquí fallamos. Ahorita no, joven. Sí, es que Ya eso es lo desde que... ahí ya valió. Sí. No sé si han escuchado que hay hospitales donde el médico de urgencias le manda el paciente al cirujano que le da más moche Claro. porque le mande Claro. pacientes. Claro. Entonces siempre hay un conflicto de interés ahí. Y yo he escuchado de otros colegas que están en otros hospitales que dicen, no, a mí nunca en la vida me han hablado de urgencias por un paciente. Porque los médicos de ahí están comprados Claro. por tal o tal fulanito que les dan tanto y les dan tanto. Sí, güey. Y dices, güey, no manches. Sí, claro. O sea, eso está súper mal. No, pues sí, claro, pero pues
pasa y pasa mucho, lamentablemente. Y más común de lo que esperábamos. No, güey, está cañón. Fíjate, la CONAMED, que es como es el, digamos, organismo que se encargaría de regular todas estas cosas, Ujú. establece que las comisiones ocultas pueden constituir una mala práctica y el paciente tiene derecho a saber quién lo atiende. Pues sí, güey, pero... A ver, te voy a poner un escenario, güey. Llegas tú con apendicitis y no sé, traes 10 pesos y el Cristus te cuesta 20. Ujú. Y no sé, aquí en León, el Aranda te cuesta 25 y el Ángeles te cuesta 23. O 30. O sea, tú traes 10, entonces no te alcanza para ir a esos hospitales grandes y digamos bien estructurados, que quizás es donde esté un poco más controlado, Ajá. guiño, guiño, este tipo de malas prácticas. Correcto. Y te alcanza para irte al cocinófano de la doctora Monroy y sus secuaces. Sí. Ajá. Para empezar, desde el nombre ya sabes que algo está mal. Pero vas con la doctora Monroy, que es médico general, pero la doctora Monroy operó a tu tía y le fue bien chingón. Entonces dices, tu tía te habla, Cris, lánzate con la doctora Monroy. Es bien buena, güey. Ella te va a curar. Vas con la doctora Monroy y la doctora Monroy no tiene, pero mira, se relame el bigotito y dice, ay, un apéndice. Entonces, ¿qué dice? Déjame, le hablo al Juan Carlos. Al cabo ese güey, pues Jala. sí, Ese güey sí sí jala. le salen las apéndices y sí jala. Sí. Entonces, tu apéndice te dice, no, hombre, con esos 10 se hace. Ajá. La doctora Monroy le va a pagar, como es de ella el cocinófano, que eso pasa muy frecuentemente, Sí, claro. ella paga 3,000 pesos del cocinófano. 3 pesos. 3. Ah, 3 Tres de esos pesos. 10. 3 de esos 10, perdón. Gracias. 3 de esos 10 pesos al cocinófano. Me va a dar 3 pesos a mí. Se va a quedar con 4 y al final te va a decir, híjole, pero ¿qué crees? Que para tu cirugía estuvo bien complicada y tuve que usar cosas extras. Entonces ya no fueron 10, ya fueron 15. Ajá. ¿Y qué eso crees? es- Híjole, güey. Eso es, ¿Y qué crees, no güey? manches. Que te falta el Sí. anestesiólogo. Y ¿Otros ¿sabes qué? 2? Ahí no estaba el anestesiólogo. Entonces son otros 2. Y un apéndice que tú traías 10 pesos. Puta, güey. Fuiste y le rascaste a los pantalones y las chamarras que tienes colgadas, güey, a ver si le sacabas más y hablas a quien le tengas que hablar. Güey, hay gente que hasta le dice, oye, ¿no tienes un pariente allá en el norte? Sí, sí. Imagínate, claro. cabrón. Sí, 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 sí. sí. Consigues lana y resulta que el apéndice en el mugrero de cocinófano de la doctora Monroy te terminó costando lo mismo que en un hospital con una estructura decente. En un hospital seguro, con un médico seguro, con un médico certificado. A lo con un mejor te iba a médico que operar el sea mismo Juan cirujano. Carlos, Ajá. Sí. Sí. probablemente, Sí, sí, sí. pero en un hospital donde tiene mejor infraestructura, no sacrificas tu seguridad porque no sacrificaste dinero. A final de cuentas, muchas Sí. veces terminan pagando lo mismo. Pagando o más. Y Y eso aquí- te iba a decir, luego pasa que en ese tipo de cliniquitas les chupan todo el dinero, se acaban la cartera y no, Se complicó. ya se complicó. Busquen cómo, oye, ¿no tienes seguro? ¿No tienes quien te acepte ahí en el ISSSTE o en el general? No, si no tienes ninguna seguridad social, vete al general. O no tienes un terrenito por ahí. O sea, yo también te acepto terrenos. No has escuchado eso, güey. No, está cañón. ¿Y qué fue lo único que cambió aquí en este panorama? La seguridad del paciente, güey. Porque te terminó operando el mismo doctor, Sí. pero con la seguridad. Ni siquiera sabes si el hospital que te operó tiene lo mínimo indispensable para poderse llevar a cabo una cirugía segura. Ni siquiera sabes si le aparece en el radar a Cofepris. Exactamente. Imagínate. Sí, a ese nivel. Sí, está cañón. Y, Bueno. eso es lo que yo le digo mucho a los pacientes. Dilo. No, continúa. Que al final de cuentas existen hospitales donde puedes operar al paciente, pero el paciente a lo mejor te va a decir, te van a cobrar un poquito, pero al final de cuentas la cuenta va a salir más. Y al final de cuentas va a terminar pagando lo mismo por un lugar que no era seguro, en un lugar que lo que hubiera pagado en un hospital muy seguro. Sí, claro. Ahora sí, Julia. Que además de lo que decías de la CONAMED, en México también la Secretaría de Salud y las normas oficiales mexicanas que hay para todo
Exigen transparencia, un consentimiento informado real y una identificación clara del médico tratante. Ahorita me hicieron acordar que sí, sí me pasó lo del moche, pero no recordaba esa parte. Creo que ya se les había contado. Es de un médico amigo de uno de mis maestros que en ese momento no estaba y quería que le operara una vesícula. Que sí, si era una vesícula inflamada, la operé en su clínica. Y a final de cuentas, pues yo nunca tuve que ver nada con el paciente. con los honorarios. No, al paciente sí me lo dejaron después. Ah, sí. O sea, sí. Bueno, afortunadamente. eso debe no ser estuvo menos mal. mal. Sí, o sea, yo sí tuve que verlo, quitarle puntos y demás. Pero bueno, la cosa es que cuando voy a que me pague, realmente al paciente le cobraron 50 pesos. Ujú. De esos 50, para el hospital a lo mejor eran como 30. Y no era un hospital grande en ese momento. Y me dice, bueno, a ti te tocan 2. No manches. Y estos 8 son para la partera de ese pueblo que me la mandó. No Y manches. dices, porque aparte los estaba contando ahí. Y en eso llegó la partera, le dio sus 8 pesos. Y Delante de ti, Y a mí me güey. dio los 2. Sí, 8 para la partera, 2 para el cirujano experto, sí. 5 para mí. Bueno, él se quedó todo lo demás porque era el dueño de la clínica. Pues sí, los 30. Fíjate que yo escuché una historia, güey, todavía de más terror. Era un médico, que no vamos a decir nombres ni especialidades, que tenía un paciente que necesitaba una cirugía de algo que no era de su área. Entonces, este médico le dijo al cirujano experto que si era de su área y le dijo, oye, ¿cuánto me cobras por operar esto? Dame 30 pesos. Yo lo opero, el paciente está así, así, así. Está bien, yo lo opero, dame 30 pesos. Perfecto, muy bien. Entonces va con el paciente y le dice, oye, sí te operamos, pero es tanto. Entonces lo operan y bueno, no voy a decir el dueño del paciente, sino el médico responsable que concretó la cirugía, le dice al que maquiló, oye, pues tú lo operaste, tú eres el experto, tú da informes y tú dale el seguimiento. Pues sí, dice, bueno, menos mal, yo soy el experto y yo Esto voy a me poder, corresponde. esto me corresponde. Sí, claro que sí. Total, que ya lo dan de alta y demás, y luego llega con el paciente y le dice, pues todo bien y bla, bla, bla. Y el paciente le dice, oiga, doctor, pues ya le pagamos los 30 pesos, los otros 200 pesos también son para usted. No mames. ¿Cuáles 200 pesos? Sí, pues es que me dijeron que son aparte otros 200 pesos. ¿Sabes qué hizo ese médico? Fue y le dijo al otro güey, nunca me vuelvas a Te invitar. mamaste. Nunca me... Yo, no, pero tú me dijiste que me cobrabas 30. Ahí están tus 30. Es mi problema lo que yo le cobro al paciente. Hijo de su madre. Y también he escuchado algo parecido, pero cuando te dicen al final, ¿y qué crees que el paciente no pagó? Sí. güey. No, y luego ese paciente regresa a pedirte la factura. Y yo así como que, ¿y por qué? Si Yo ni le dejé pagaste. Porque yo dejé sus honorarios. Ahí me cobraron tanto para usted y tanto para este y tanto para No el otro. mames, eso sí no lo había oído. Sí, también. Sí, eso es bien común No también. mames. O también las de que es que yo para mí no voy a cobrar nada. Todo es para el médico. Y a la media hora, pues todo es para él. Claro. Sí, claro. Vamos a echarnos unos mitos y frases reales. Ok. Venga, Julia. Primero, todos los médicos lo hacen. Falso. Mito. Falso. Súper falso. Es normal cobrar por referir. Nunca. Nunca se debe de hacer eso. El paciente no necesita saber nada. Por supuesto que necesitas saber todo. Y todas las dudas que tengan se las deben de contestar. Y el último, así funciona el sistema. No. No, sí funciona, pero no debería de funcionar así. No, más bien así lo están... Así se hace, pero no debe de funcionar así. Pero- No, pues, o sea, eso pasa mucho. Sí. Afortunadamente no es el 100% de las veces. Yo creo que, otra vez, con el advenimiento de la tecnología y del acceso a la información, el paciente puede ir directo con la persona que se va a encargar de resolverle el problema sin intermediarios. Correcto. Así es. Y no es el sistema, es una desviación al final de cuentas. Lo que está Como, fallando. como la de Tutankamón. Ándale. Si necesitas una comisión para referir, pues tal Significa vez
que, No es el mejor. híjole, sí, güey, totalmente. Ya para cerrar, doctora Monroy, ¿qué dirías de mensaje final? Mensaje final más bien serían como señales de alerta. Ok, por favor, directo a la cámara 2. Ay, güey, su pinche. No, güey, es que ya andamos No, güey. insoportables, Piensan güey. que esto es improvisado. No. Una es, no te explican quién te va a operar. Ok. Digo, y Ujú. aquí también es muy fácil ver si el médico que te está diciendo que te operen es un cirujano. Eso se puede ver Claro. en cualquier momento. La información está al alcance de todos. Otra, que te den cambios raros de médico, que de repente te digan uno, otro u otro. Eso tampoco está bien. Ujú. La falta de claridad en los honorarios. Y, Cris, ¿algo más? Yo creo que para los médicos jóvenes que apenas van saliendo, Como este nosotros, mensaje. Ajá, jovenazos. Claro. La chaviza. Para la chaviza como nosotros, tu reputación vale más que cualquier cuota. Y para los pacientes el mensaje es, investiguen si el médico que te va a operar es el experto, investiguen que tengan las credenciales, investiguen que sean médicos certificados. Y a mí no me preguntaron, pero ahí les va una. Juan Carlos. Ah, gracias. La referencia honesta construye carreras y crea un vínculo de seguridad también, ¿no? Sí. Crea un vínculo, relación médico-paciente, Sí. pero también relación médico-médico. Yo creo que eso también es Sí, algo más bien importante. importante y que yo creo Que es la mejor manera. fervientemente que es algo que deberíamos de fortalecer, ¿no? Un trabajo en equipo, como lo Sí. hemos dicho en otras ocasiones. El moche destruye las carreras. Correcto. Muy bien. ¿Algo más, Hablar de esto incomoda, pero callarlo lo perpetúa. doctora Monroy? La medicina no debería de cobrar cuotas, ni diezmos, ni moches, de ninguna manera. Juan Carlos. Vámonos. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirle, darle like, manitas arriba, compártanlo. Ayúdanos a llegar a más personas. Compártanlo con su tía, la que te dice, yo te voy a operar. Y obviamente no. Le va a hablar al Cris para que te opere. Eso fue. Y espera. Para los médicos jóvenes. Espero. Déjale a yo. Aquí está. Para los médicos jóvenes. No está bien pasar del anonimato al desprestigio de manera Uf. inmediata. Doctora Monroy, 2025. 26. Ah, cabrón, sí. 26. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Nos vemos la próxima semana.